Muy buenos días. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre abundando en nuestros corazones. Como bien apunta nuestro pastor, hoy vamos a continuar algo que he iniciado hace 2 sesiones anteriores y que aunque el pasado domingo le puse la reforma, no voy a hablar de reforma estrictamente, sino que he hecho una especie como de resumen de lo que es la historia de la iglesia. O sea, la historia que muchas veces venimos al Evangelio y quizá conocemos lo que hemos tenido como experiencia, pero la iglesia de Jesucristo en el día de hoy tiene su historia. Entonces hay que conocerla desde el principio hasta nuestros días. Entonces yo le puse un título ahí, no sé si Wilson ya me lo puse ya. Está detrás de mi edad. Entonces hay un título que dice, lean ustedes, ayúdenme, ¿qué dice detrás? Exactamente. Usted sabe que la iglesia nuestra, porque la iglesia nuestra comenzó allá, aunque usted no esté en la iglesia tradicional actualmente, esa es la iglesia de nosotros comenzó ahí. Entonces éramos una sola iglesia en ese momento, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero comenzar con un pasaje que también leí la pasada semana, que está en Hechos capítulo 2. Usted sabe que en Hechos capítulo 2 está la primera conversión, o sea, la primera conversión masiva se produjo el día de Pentecostés, cuando se reunieron los apóstoles y los seguidores de Cristo en ese momento, y ahí se produjo el derramamiento del Espíritu Santo que determina el inicio de la iglesia. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal predicó acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Entonces, a raíz de su crucifixión, entonces los apóstoles que le siguieron comenzaron a entender muchas cosas que cuando él se las decía, evidentemente ellos no la entendían. Entonces vamos a continuar ahí, vamos a buscar a Hechos, que se me perdió por aquí, pero lo voy a encontrar. Bien, Hechos a partir del versículo 36. En ese momento el líder de los cristianos, que todavía en ese momento no se llamaban cristianos, era Pedro. Básicamente Pedro y Santiago en Israel, pero Pedro fue que tomó el protagonismo en ese día, donde él, cuando vio ese evento, y los demás que estaban en una celebración, había una celebración de la fiesta de los judíos. Entonces cuando Pedro vio esto, entonces se paró, se levantó, y esto es realmente un discurso de Pedro, que dice a partir de Hechos 2:36, leí algo la semana pasada, pero retomo a partir de ahí, y él dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínate cuando usted le da si usted se compunge de corazón y siente realmente qué cosa que usted aparentemente conocía, pero que realmente no conocía, y fue el Espíritu Santo que les reveló en ese momento que eso era ciertísimo. Entonces simplemente fue algo extraordinario. Todo el que estaba ahí, se dice que habían más de 3,000 personas se convirtieron ese día, y por eso se dice que ese día comenzó la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés, porque fue la primera vez que se derramó de forma masiva el Espíritu Santo en los seguidores de Cristo. Quiero repetir, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese versículo 38 está resumido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue en un discurso que lo dijo Pedro alrededor del año 33, o sea que los años no estaban bien contabilizados en esa época, pero realmente fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. Arrepentíos, se dijo hace más de 2000 años, ¿verdad? O alrededor de 2000 años. Entonces hoy podemos decir: arrepentíos. ¿Y qué hacemos después de arrepentimiento? Hay gente que, no, para bautizarme tengo que esperar no, si usted se arrepintió, tiene que bautizarse inmediatamente, como dijo en un pasaje por ahí que no recuerdo: ¿dónde hay un río cerca? ¿Dónde hay agua? Para que me bautice inmediatamente, porque el Espíritu Santo vino a esa persona y entendió que después del arrepentimiento simplemente viene el bautismo en las aguas. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y en ese momento usted recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la iglesia apostólica a la cual nosotros debemos aspirar siempre. En la comunión unos con otros, como dijo la hermana María, la hermana Mella, no es seguir a Jesucristo, y entonces entre los hermanos no tener ningún tipo de comunión, como decir, no, yo creo en Jesucristo, pero no me congrego, no voy a una iglesia. Impío, maldito, tienes que congregarte. O sea, el cuerpo es uno solo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso nosotros celebramos en la iglesia derivada de la iglesia tradicional, practicamos eso del partimiento del pan, la cena del Señor, que es eso, y un creyente que no ora permanentemente es un creyente que se va secando espiritualmente. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí inició la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, que yo, en una división que he hecho acá, digo que la iglesia se divide en 4 grandes etapas. El nacimiento de la iglesia en el siglo I es la primera etapa, hasta el 313 después de Cristo. Yo llamo eso a la iglesia clandestina o la iglesia perseguida, porque realmente estaban ocultos. Era algo que desde el punto de vista del judaísmo, o sea, los cristianos eran simplemente una secta, ¿verdad? Una gente que tenía unas creencias raras, ¿verdad? Decían ellos, y entonces los perseguían, y te sabe la cantidad de mártires que fueron muertos
por simplemente seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera etapa. Hay una segunda etapa de la iglesia que es la que tiene que ver con ese rey romano, Constantino I el Grande, que tuvo una revelación en el año 312, un año antes de lo que voy a hablar en el día de hoy, y fue que él tuvo una visión. Entonces, hasta 313, la iglesia católica, la iglesia se convirtió simplemente en la iglesia apostólica. A partir del 313, que yo digo que esa segunda etapa va desde 313 hasta el 380. El 313 fue que la iglesia fue declarada prácticamente la iglesia oficial del Imperio Romano, hasta el año 380, donde se produce un edicto, el edicto de Tesalónica, que ahí ya se consolida la iglesia como tal, como parte del imperio. Y hay una tercera etapa que es larguísima, que es la iglesia, la hegemonía de la iglesia, que fue desde el año 380, desde el edicto de Tesalónica, hasta el año de 1517, y imagínense, pasaron alrededor de 1137 años, donde la iglesia se convirtió realmente en la hegemónica de todas las religiones. Y la cuarta etapa, que es la última etapa, que es la que tiene que ver desde el año de 1517, que fue la Reforma Protestante, hasta nuestros días, que han pasado alrededor de unos 508 años. Entonces, de todas esas etapas, en la mañana de hoy, yo voy a concentrarme en la segunda etapa, que es la que tiene que ver desde el año 313 al año 380, una etapa que abarca unos 67 años. Pero antes, quiero dar una introducción acerca de las distintas denominaciones, porque muchas veces la gente habla de la iglesia luterana, la iglesia protestante, pero dentro del protestantismo hay diferentes denominaciones, y algunas veces la persona cuando comienza, principalmente en casa de fe, dice: ¿y a qué denominación pertenecemos nosotros? ¿A qué concilio pertenecemos nosotros? Entonces son dudas que la gente piensa: pero no tienen concilio, no tiene. Entonces vamos a aclarar algunas cosas de esas. Entonces, ustedes saben que la Reforma Protestante comenzó con las 95 tesis que el monje agustino Martín Lutero clavó en una iglesia de Alemania, y esas 95 tesis básicamente trataban de decir que la iglesia solo podía funcionar a través de las llamadas 5 solas. Las 5 solas implica que la iglesia debía volver a sus orígenes, en que la escritura era la autoridad máxima de la iglesia, y que la fe era lo fundamental, y que la gracia nos sustentaba, y que solo Cristo era el que debía dársele la preeminencia en la iglesia. Entonces usted sabe que todo lo que ocurrió después de eso fueron como apartando esas 5 solas, y por eso se produce evidentemente la Reforma Protestante. Entonces, de esa Reforma Protestante nacieron diferentes denominaciones. Por ejemplo, la primera rama que nosotros podemos citar es la que tiene que ver con la rama luterana, que fue Lutero, ¿verdad? Aunque Lutero fue como el protagonista de esa época, anteriormente hubo una serie de ministros importantes, pero usted sabe que hay acontecimientos que van arrastrando hasta que un día alguien lo protagoniza, entonces a él que se le da el mérito por tal hazaña. Entonces Martín Lutero, un monje alemán que proclamó que la doctrina clave de la iglesia simplemente era el énfasis en la justificación por la fe, solo por fe, y acepta él 2 sacramentos importantes, que son el bautismo y la cena del Señor. Eso nosotros aceptamos, ¿sí? El bautismo en las aguas
y la Cena del Señor. Él conserva muchos elementos litúrgicos de la misa. La presencia global de la Iglesia luterana básicamente era en Alemania, en Escandinavia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos. Ahí que tiene la influencia la Iglesia luterana. La segunda rama del protestantismo es la Iglesia reformada presbiteriana o la Reforma Suiza, donde Ulrico Zwinglio y Juan Calvino son los protagonistas a partir del año 1520. La doctrina clave de la Reforma Suiza es el énfasis en la soberanía absoluta de Dios y la predestinación, creencia en la simplicidad del culto y una estructura de gobierno de la Iglesia dirigida por presbiterios ancianos, denominaciones clave, presbiterianos y reformados en la Iglesia de la Reforma Suiza. Y la tercera rama es la Reforma Inglesa. Nació de un cisma político de Inglaterra, aunque luego adoptó doctrinas protestantes. El origen, Inglaterra 1534, con el acta de supremacía de Enrique VIII. La doctrina clave de la Reforma Anglicana a menudo se considera un camino medio, vía media entre el catolicismo y el protestantismo. Mantiene una fuerte estructura episcopal, gobierno por obispo y una liturgia formal. Las denominaciones claves son la Iglesia de Inglaterra, la Madre Iglesia, y la Iglesia Episcopal, la rama de los Estados Unidos. Y la cuarta rama es la rama anabautista o la rama bautista. La Iglesia Bautista surgió del ala radical de la Reforma, enfatizando una iglesia de creyentes adultos. Eso ocurre a partir del año 1520. Esa doctrina clave, creencia en el bautismo de creyente, y de ahí viene el nombre de Iglesia Bautista, solo para que adultos que han hecho una profesión de fe rechazando el bautismo infantil. Eso viene arrastrado por nosotros todavía. Se entiende que en nuestra congregación no se bautizan niños porque no tienen conciencia racional de lo que ocurre con la religión. Bautista, la denominación más grande dentro de esta tradición, con fuerte presencia en los Estados Unidos. Este famoso predicador Charles Stanley, que murió creo que el año pasado, era uno de los representantes contemporáneos de lo que la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. Y una quinta denominación son los metodistas, que tiene que ver con el gran avivamiento que tuvo la Iglesia en el siglo XVI, encabezado por John Wesley. La doctrina clave, énfasis en la santidad personal, la experiencia de conversión y el activismo social, evangelización y ayuda a los pobres. Creen en libre albedrío, arminianismo, presencia global muy fuerte en Gran Bretaña, Estados Unidos, países en desarrollo. Esa es la rama, la influencia que hemos recibido nosotros de esos predicadores, de esos misioneros que vienen a impartirnos el Evangelio a través de la evangelización, y siempre con la ayuda de alimento, acompañada de alimento, que es algo que ellos lo utilizan como parte cultural. Y la última denominación, que es lo que tiene que ver con el pentecostalismo, lo carismático, es la ola moderna, es el movimiento de crecimiento más rápido en el siglo XX. El origen está en los Estados Unidos, en el año de 1900, especialmente el avivamiento de la calle Azusa. Doctrina clave del pentecostalismo es experiencia personal con el Espíritu Santo, los dones espirituales, hablar en lengua, sanidad, profecía y el culto emocional y expresivo. Denominaciones clave: Asamblea de Dios, Iglesia de Dios en Cristo, y muchas iglesias no denominacionales. De tal manera que tiene un panorama de lo que implica la rama de que en el año de 1517, por medio de Lutero, simplemente fue un desprendimiento de la iglesia tradicional y derivó en esas 6 denominaciones que todavía persisten en nuestros días. Entonces, el pentecostalismo, la gente, los alborotosos del Evangelio, o sea, un pentecostal no podría estar en esta iglesia,
porque realmente su forma es muy sensacionalista, son muy emocionales, son muy expresivos, ¿verdad? Es realmente buscando un avivamiento, buscando que el Espíritu Santo se muestre. Esa es su forma de ser, ¿sabe? Pero nosotros no practicamos. Nos gusta la serenidad, nos gusta la calma, nos gusta la paciencia, nos gusta la calma, la paz, ¿verdad que sí? No debemos criticar, no debemos invalidarlo, porque ellos son así, pero realmente es una forma de impartir el Evangelio. Entonces vamos a lo que le dije de esas 4 etapas. Yo voy a concentrarme en el día de hoy en lo que tiene que ver con la segunda etapa de la iglesia, cuando la iglesia simplemente derivó en eso que nosotros llamamos la alianza que se produjo con la iglesia y el Estado. O sea, la iglesia ya va a formar parte del Estado, y en algún momento no se sabe quién es iglesia, quién es Estado, qué es lo político, qué es lo económico. Verdaderamente hay una confusión horrible ahí, terrible ahí. Entonces ahí en esa etapa de 313 al 380, que le dije que fueron una etapa de 67 años, se produce lo que se llama el Concilio de Nicea, que fue en el año 325, y el Edicto de Tesalónica, que fue en el año 380, que ya ahí vino la consolidación. Entonces yo llamo a esta época de una religión clandestina, de una iglesia clandestina y perseguida, la iglesia se convierte en la religión oficial del Estado. Entonces mira qué alivio recibió la iglesia, que era escondida que andaba, predicando escondida, y simplemente ya emerge como una autoridad por razones que ustedes más adelante van a entender. ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Eso fue algo casual, algo fortuito? Mire que en la vida no hay nada fortuito. O sea, simplemente hay el origen de esto es la conversión del rey el emperador Constantino I, que le decían el Grande, en un momento donde él libraba una batalla. En ese momento el Imperio Romano estaba dividido en el Imperio de Occidente, donde el emperador era Constantino el Grande, y el Imperio de Oriente, que era otro emperador, que ahora mismo no viene el nombre. Entonces, ¿qué pasó en el momento de la supuesta conversión del emperador Constantino en el llamado Puente Milvio, en el año 312 después de Cristo? Un punto de inflexión en la fe de Constantino está ligada a una batalla decisiva, la batalla del Puente de Milvio. Constantino marchó contra su rival Magencio para obtener el control exclusivo de la mitad occidental del imperio. El enfrentamiento clave fue la batalla del Puente Milvio cerca de Roma. ¿Cuál fue la visión? La tradición relata que a la víspera de la batalla, Constantino tuvo una visión. Historiadores de la época, como Eusebio de Cesarea, informan que vio un signo celestial, una cruz o el crismos, las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, y escuchó la voz in hoc signo vince, con este signo vencerás. Significa, con este signo vencerás. Entonces la acción, Constantino ordenó que se pintara el crismón en los escudos de sus soldados y ganó la batalla decisivamente. Y él atribuye el ganar esta batalla a que simplemente fue Cristo que lo ayudó. Entonces el resultado fue, Constantino atribuyó su victoria al Dios, como él llama, al Dios cristiano, lo que marcó el inicio de su apoyo público a esta fe. ¿Quién fue Constantino el Grande? Constantino el Grande fue conocido también como Constantino el Grande o Flavio Valerio Aurelio Constantino. Él nació en el 272
y murió en el 337 después de Cristo. Fue uno de los emperadores romanos más influyentes, cuyo gobierno marcó un punto de inflexión decisivo tanto en la historia del Imperio Romano como en la del cristianismo. ¿Qué quiero significar con esto? O sea, la iglesia hasta el año 313, ¿verdad?, fue una iglesia clandestina y perseguida. Y es el emperador romano Constantino, o sea, que hay una ciudad famosa en, no sé, en Turquía, ¿qué queda? La ciudad de Constantinopla, viene de Constantino, que Constantino la convirtió en una especie de capital del Imperio Romano Occidental y fue una ciudad de mucha influencia. Entonces, en esta etapa la iglesia comienza una alianza con el Estado y yo digo que hay una confusión entre lo político, lo económico y lo religioso. Aquí lo político es primero, luego lo económico y de último está lo espiritual. Entonces, la iglesia comenzó un proceso de deterioro, donde ya lo espiritual no estaba en primer lugar, sino que lo que convenía al régimen de turno, al régimen político, era lo que más importaba. Y por eso en diferentes análisis se dice que Constantino no tuvo tal conversión, sino que Constantino vio realmente una forma de cómo el Estado podía beneficiarse de la iglesia, una especie como de cómo controlar al pueblo por medio de la rama de lo espiritual, por medio de la rama de lo religioso. Y usted sabe que mucho tiempo se ha escrito acerca de que realmente a través de las iglesias se puede hacer tal dominio de los pueblos, ¿verdad?, a través de lo que representa muchas veces no entender la dimensión de la religión, entonces la religión ser usada para fines no santos, sino para fines de control político. De tal manera que los críticos más acérrimos a Constantino dicen que no, que él nunca se convirtió a la iglesia, nunca se convirtió a Cristo, que simplemente él dijo eso para simplemente aprovechar la coyuntura y hacer esa alianza estrategia que le dio muchos resultados. Porque si ese evento se produjo en el año 312, en esa batalla del puente Milvio, cerca de Roma, evidentemente cuando él se bautizó apenas en los días últimos de su muerte, ¿verdad?, de 312, él murió en el año 337 y fue prácticamente en el hecho de su cama de muerte, él aceptó el bautismo. De manera que, imagínense, de esa visión pasaron unos 25 años y él no ejecutaba como tal, simplemente como hacen mucho, un discurso, tengo un discurso, estoy con la iglesia, le doy favores a la iglesia, le doy privilegios a la iglesia, entonces estoy con la iglesia. Entonces la iglesia simplemente fue la que le sirvió al Estado. Entonces ese año 313 marca el quiebre de la iglesia y termina la inocencia de la iglesia católica, la iglesia apostólica del primer siglo hasta ese año. O sea, fue en el siglo IV, pasaron evidentemente unos 280 años desde el día de Pentecostés hasta el año 303. Pues bien, entonces, ¿cuál fue algo legal que tiene que ver con esta transformación que se produjo en el año 313? Fue un llamado Edicto de Milán. El Edicto de Milán en el 313, el otro emperador del Imperio Romano del lado oriental era Licinio. Entonces, conjuntamente Constantino con el otro emperador Licinio promulgó un edicto, una especie de decreto en el cual ese Edicto de Milán garantizó la libertad de culto. Se proclamó en el Edicto de Milán la libertad de culto en todo el imperio.
Tú imaginas la cantidad de religiones que había en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones oficiales contra los cristianos. Y todo era un poquito de sesgar hacia el cristianismo, ¿verdad? Porque era lo que venía en la tendencia. Entonces, ahí se convirtió el imperio Constantino básicamente en el protector de la iglesia. Constantino se convirtió en el principal protector del cristianismo, otorgándole privilegios legales y financieros y construyendo grandes iglesias. Imagínate la iglesia contenta, una iglesia oculta, entonces una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que era realmente la iglesia oficial del imperio. Entonces, no obstante, ese era un edicto, no es más que una especie de decreto del Estado o de ley del Estado. Todavía la iglesia no había resolutado al respecto. Y es el mismo Constantino que en el año 12 años después, del año 313, en el año 325, convoca, mire, Constantino convoca a un concilio. Ese concilio se produce en el año 325, el llamado concilio de Nicea, muy famoso ese concilio. Constantino convocó y presidió este primer concilio ecuménico. Un concilio no es más que una reunión de los obispos, la máxima autoridad de la iglesia, en las diferentes ciudades, pueblos, países, donde ese concilio aborda diferentes temáticas y resoluta acerca de lo que va a ocurrir con ese tema a partir de las resoluciones de ese concilio. ¿Cuál fue el kit del asunto de la convocatoria de ese concilio? Fue simplemente una controversia o una especie de situación no alineada a todas las iglesias de la época. Era lo que tiene que ver con el arrianismo. No sé si alguna vez usted leyó acerca de Arrio, un obispo que tenía unas convicciones distintas a lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Por eso que la introducción del pastor implica que lo que es hoy en el pasado necesariamente no era así. Entonces tenemos que conocer cómo eran las cosas en un momento determinado, qué pasó para que eso cambiara y por qué las cosas hoy funcionan de esa manera y por qué nuestra creencia es de esta manera. Si no revisamos la historia de esa manera, entonces no vamos a tener el fundamento para entender ciertas cosas. Entonces, ese concilio de Nicea del año 325 es la reunión de todos los obispos, ¿verdad? Y la presidió Constantino para resolver la controversia sobre el arrianismo, sentando el precedente de la intervención imperial en asuntos de la iglesia. Ahí comenzó la iglesia a dejarse influenciar. Entonces el poder no era espiritual, sino el poder era un poder político. ¿Quién fue Arrio y cuál fue su tesis? Arrio fue un presbítero, un sacerdote de la iglesia de Alejandría, Egipto, que nació en el año 256 hasta el 336 después de Cristo. Este teólogo que dio nombre a la controversia arriana, la disputa doctrinal más importante y decisiva del cristianismo primitivo. Su enseñanza desafió la naturaleza de Cristo. Oigan, su enseñanza desafió la naturaleza de Cristo y obligó a la iglesia a definir formalmente la doctrina de la Trinidad. La doctrina de Arrio, el arrianismo, postulaba lo siguiente. Se centraba en la relación entre Dios Padre y Jesucristo el Hijo. Se puede resumir en la siguiente frase: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Eso postulaba Arrio. Hubo un tiempo donde el Hijo no existía. Punto clave del arrianismo: el Hijo es creado. Esa es la postura de Arrio. Arrio enseñaba que el Padre es el único ser increado, eterno e inmutable. Por lo tanto, el Hijo Jesús, debía ser una criatura perfecta, creada por el Padre antes de la creación del mundo y a través de la cual Dios creó el universo. Él postulaba que el Hijo era subordinado. El Hijo es, por lo tanto, subordinado al Padre y no posee la misma esencia o sustancia divina que Él. Aunque Jesús es el ser más perfecto y exaltado,
no es plenamente Dios. Esa es la teología del arrianismo, que fue simplemente a disputarse en el Concilio de Nicea del año 325. Entonces simplemente ahí se estableció que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, y que el Hijo no estaba subordinado al Padre, sino que estaba simplemente en la misma. Ahí se creó la llamada Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la llamada Trinidad de la iglesia de ese tiempo. Entonces, mire, también se produjo un evento en Constantinopla, o sea, en el año 330 después de Cristo. Constantino fundó la ciudad de Bizancio y la rebautizó con el nombre Nueva Roma, y luego la rebautizaron con el nombre de Constantinopla, actual Estambul, allá en Turquía. Esta nueva capital, libre de las tradiciones paganas de la antigua Roma, se convirtió en el centro político y cristiano del Imperio de Oriente. En muerte y bautismo, Constantino se convirtió en el único gobernante del imperio en 324 después de Cristo. Fue bautizado en el cristianismo en su lecho de muerte en el año, como dije anteriormente, en el año 337 después de Cristo. El legado de Constantino era la era constantiniana, que transformó, escuchen bien, que transformó el cristianismo en una fuerza dominante y sentó las bases para el imperio bizantino, que fue el imperio que heredó después del imperio romano. Entonces, el edicto de Tesalónica, que es la fecha que yo puse como término de esta etapa de 67 años, es uno de los decretos más importantes de la historia del cristianismo y el imperio romano. Se conoce como el edicto de Tesalónica o Cunctus Populus, y fue el acto que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Y ahí comenzó una nueva historia de la iglesia, ya no como una iglesia aparte, no como una religión aparte, sino como la religión o la iglesia del imperio romano a partir del año 380, con la promulgación del edicto de Tesalónica. Entonces le digo que esta es una fecha muy importante, una fecha de quiebre, porque a partir de ahí simplemente tuvieron que pasar 1137 años, que es la fecha siguiente de la división que yo he hecho, del año de 1510. Imagínense que 1137 años, es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces la iglesia en esos años se consolidó, y eso es lo que yo llamo la iglesia hegemónica, la iglesia del poder, la iglesia del Estado, que todavía en nuestros días permanece a pesar de la reforma protestante. En el lugar donde nosotros nos encontramos, en República Dominicana, ¿cuál es la iglesia dominante? La iglesia que está aliada al Estado. No obstante esa alianza histórica que tuvo la iglesia desde el año de 380 con ese edicto de Tesalónica, todavía en los años 40, Trujillo, no conforme con esa alianza de la iglesia católica con el Estado, se produjo lo que se llama el concordato. El concordato no fue más que una especie de una alianza mucho más estrecha que se produjo en la época de Trujillo, en los años 40, entre el Estado dominicano y el Papa en Roma. Entonces ese vínculo estrecho que existe entre Estado y Iglesia es lo que simplemente ha dado al traste, donde no sea lo espiritual lo que prime, sino lo que prima primero es lo que conviene al Estado, y el Estado con su aliada natural, que es la iglesia, entonces emprende campañas conjuntamente para lograr cosas que de una manera separada no lo pueden lograr. Cuando en esa época la iglesia simplemente se le incautaban los bienes antes
de Constantino, se le quitaba. No, eso no es suyo, se lo incautaba y se lo quitaban. Entonces, con Constantino llegó entonces la época donde a la iglesia se le devolvieron todos sus bienes, ¿verdad? Recobró todas sus propiedades y se le entregaron más propiedades y simplemente se le construyeron templos porque ya estamos aliados, ¿verdad? Tú me haces lo mío y yo te hago lo tuyo. Entonces tú me ayudas y yo te ayudo. Esa fue una alianza perfecta donde entonces se produjo el maridaje perfecto para que simplemente el pueblo no podía hacer las cosas que eran simplemente las cosas espirituales. Han pasado tantos años y simplemente las cosas siguen funcionando de mejor manera. Ni siquiera nosotros, lo que nos llamamos protestantes, muchas veces podemos salir de esa influencia que tiene el Estado en todos los ámbitos de la sociedad. Y si bien es cierto que la Iglesia Católica, que es la que tiene la influencia, pero si usted ve, por ejemplo, si alguien está pegado con la Iglesia, si alguien está pegado con el obispo, si alguien está pegado con el cardenal, si alguien está pegado con el arzobispo, entonces puede conseguir cosas por medio del Estado. Por ejemplo, yo entendí eso hace muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Mao, ¿verdad? Fulano, ¿y por qué fulano lo nombraron en aquel cargo, ¿verdad? Y muchas veces quizás no tenía ese perfil que uno decía, pero hay más personas con un perfil más adecuado para hacernos. No, espérate aquí. ¿Y quién fue que lo recomendó? Lo recomendó fulano de tal. Y aquí en Mao y en todas las ciudades de República Dominicana se hizo carrera, no por ser católico, sino por, me meto a la católica y a través de la católica me convierto en, no voy a decir nombre, me convierto en muchas cosas, de tal suerte que alguna vez usted lo ve rezando y usted cree que realmente son gente conversas, son gente que simplemente se estructuraron a un sistema donde si hay que rezar, se reza, si hay que hacer todo lo que tiene que ver con los cultos y las tradiciones de esa iglesia tradicional, lo hacemos aunque no tengamos ningún tipo de convicción, porque cuando usted tiene la convicción, entonces evidentemente no viene la corrupción. Entonces tú ves gente participando de esos cultos y cuando usted ausculta esas vidas que mucha gente en lo que tiene que ver con lo político quieren tapar con un dedo el sol, a lo público yo aparento estas cosas, pero cuando tú vas a su entorno familiar, a su entorno más íntimo, tú te das cuenta que realmente hay ahí una situación difícil de creer, difícil de entender de aquel que dice ser, que es una persona cristiana. Por eso que esas cosas nosotros debemos entenderlas, primeramente debemos aprenderlas, porque si nosotros no aprendemos nada, no vamos a entender nada. O sea, por eso que en algunas otras ocasiones yo he dicho, el conocimiento, o sea, el conocimiento hay que tenerlo. O sea, si no tengo el conocimiento, estoy en una especie de oscuridad. Entonces el conocimiento me da, entonces, esa forma de entender los eventos. Porque si no tengo el conocimiento, los eventos se me parecen todos. Es cuando usted va a una casa y usted es el extraño y le presentan 7 o 8 gente ahí. Fulano está, Juan, Francisco, le presentan 7. Usted no recuerda a nadie. ¿Y quién es Francisco? ¿Quién es Juan? Nada, porque usted no tiene el conocimiento de esa persona. Es como cuando usted le presentan dos gemelos, 2 mellizos, Juan Francisco y Francisco Juan, aquí están. Usted no conoce cuál es este y cuál es el otro, los mellos, y cuál es el mello. Entonces usted tiene que aprender a conocer esos mellos para saber que este es Juan Francisco y este es Francisco Juan, ¿verdad? Y usted no lo confunde cuando usted ya lo conoce. De manera que el conocimiento me da
la posibilidad de yo entender las cosas. Y así mismo ocurre en lo espiritual. O sea, si usted no se adentra en las cosas espirituales, entonces usted no va a conocer ese mundo espiritual. O sea, y ocurre lo mismo en lo físico, ¿verdad? Si usted no conoce el mundo físico, no va a conocer lo que es una montaña, lo que es un lago, lo que son mares, lo que son ríos, lo que son arroyos, lo que son picos, lo que son... Todo eso es conocer el mundo físico. Entonces, si no lo conocemos, cualquier loma pensamos que es un pico, y cualquier pico no. Entonces nos adentramos en el conocimiento y podemos distinguir lo que es una cosa de la otra. En resumen, porque hoy no voy a terminar como la otra semana, pues me dijeron, no, usted trabajó mucho. Bien, con el edicto de Tesalónica, yo postulo que fue un punto de no retorno con implicaciones masivas. Ya la iglesia dejó de ser neutral. O sea, la iglesia no se podía llamar para consultarlo y que esa opinión fuera simplemente producto de ahondar en la verdad y decir que esto era lo que convenía, esto era lo que era realmente. No. Ya la iglesia dejó de ser neutral. Entonces el Imperio Romano dejó de ser religiosamente neutral, como lo fue en el Edicto de Milán, y se convirtió en una entidad activamente cristiana. Somos cristianos, los imperialistas son cristianos, ¿verdad? Entonces van a defender la iglesia de Cristo. El poder de la iglesia especialmente la rama nicena, obtuvo el respaldo total y la fuerza legal del Estado. Esto le permitió eliminar la competencia doctrinal interna, herejías y religiosa externa del paganismo. Entonces la iglesia de perseguida se convirtió ¿qué? En verduga. La iglesia comenzó ya a arremeter, ya tenemos el poder, comenzó a dar látigo a todas las demás religiones, látigo. Comenzamos, la iglesia se convirtió en una entidad tan cruel que usted sabe que evidentemente hay muchos que postulaban herejías. Las herejías no eran más que cosas que eran contrarias a la creencia del cristianismo. Entonces todo aquel que postulaba el conocimiento contrario al régimen simplemente era un hereje. Y usted es un hereje. Y los herejes le daban la oportunidad de arrepentirse, de retractarse. ¿Verdad? Muy bien, tú estás diciendo esto, ¿verdad? Te damos la oportunidad de que tú te retractes. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó con Martín Lutero. ¿Verdad? Le dieron la oportunidad, te retracta o simplemente te excomulgamos. Ya es la época un poquito más de luces, porque en la primera etapa simplemente si no te retractas, entonces tú vas ¿para dónde? ¿Para dónde que iban? Para la hoguera. No era que te vamos a sacar de la iglesia. Cuando Lutero no, sacamos a Lutero de la iglesia, le quitamos todo, le quitamos los títulos, le quitamos iglesia, le quitamos propiedad, le quitamos todo. Lo excomulgamos en 1517, ¿verdad? Eso ocurrió con Lutero en 1520. 3 años ahí, 1520, Lutero excomulgado. Pero en esa época oscura de esa iglesia medieval, de esos 1137 años que yo les dije, es una época de oscurantismo, una época de realmente de maldad, de crímenes, de delitos, donde la iglesia era la protagonista de esas cosas. Entonces, ahí se inició lo que se llama la iglesia estatal. La estructura eclesiástica se fusionó con la burocracia imperial, dotando a los obispos de poder político y social y llevando a la cristiandad a una posición de hegemonía cultural y política que definiría la Edad Media. Un obispo, señores, era una autoridad y todavía es una gran autoridad. En esencia, el edicto del año 380 después de Cristo transformó a los cristianos de ser protegidos del imperio. Mire que desde 313 hasta 380 eran protegidos del imperio. Entonces a partir de ese edicto
ellos se convirtieron en los dueños de la ideología oficial del Imperio Romano. Mire qué transformación se produjo a la iglesia. Entonces, yo voy a seguir esto, pastor, no me diga que sí el domingo. Yo voy a seguir próximamente, porque la entrega que sigue, según la división que nosotros hemos hecho, es la etapa de 380 hasta el año de 1517, que pasaron 1137 años, donde yo catalogo a la iglesia como la iglesia hegemónica o la iglesia de confusión. Yo pienso que la iglesia estaba muy confundida, o quizá no confundida, sino que estaba convencida de lo que ella estaba haciendo conjuntamente con el Estado era lo que mejor le convenía, porque desde los tiempos primitivos se pretendía tener una iglesia gloriosa, no una iglesia en casita, una iglesia donde se reunían 2 o 3 hermanos, que así fue como comenzó la iglesia, donde las iglesias estaban en las casas de los creyentes, iglesias pequeñas, iglesias de 2 o 3 familias, pero siempre se tenía la ilusión de tener esa iglesia rimbombante, esa iglesia gloriosa. Le llegó el momento de tener una iglesia no sencilla, sino una iglesia rica, una iglesia donde yo lo conté la semana pasada, que cuando Martín Lutero visitó a Roma, se deslumbró y dijo, y esto es la iglesia en medio del oro, la plata, el glamour y las cosas más extraordinarias. Y evidentemente que el que contemplaba un templo de la iglesia como la iglesia de Roma, donde fue que comenzaron a recabar los recursos para la construcción de la Basílica de Roma. Eso es extraordinario, señores. Ese es un edificio extraordinario, deslumbrante, despampanante, ¿verdad? Donde ahí se invirtieron todos los recursos que llegaron a través de las indulgencias y buscaron los mejores arquitectos, los mejores constructores, los mejores pintores. Imagínate la época del Renacimiento, tremendo, Entonces el arte, la cultura, el humanismo se expresó en la construcción de esos templos que pretendían simplemente maravillar el ojo de aquel que lo contemplaba. Entonces, hermanos y hermanas, pónganse de pie por favor para que sigamos en el futuro entendiendo esta temática que muchas veces resulta interesante conocerla para nosotros entender los orígenes, el desarrollo y cómo actualmente está la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana en la cual tú nos permites reunirnos en esta casa de fe para que impartamos mensaje de aliento y esperanza, mensaje en el cual tú te gozas de que nosotros entendamos tanto los tiempos del pasado como los tiempos del presente. Danos espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para poder alinear nuestra creencia de fe y poder poner las cosas en su justo lugar. Muchas veces eventos simples no lo entendemos porque no conocemos los orígenes de tales acontecimientos, pero por medio de tu Santo Espíritu tú nos guías por senderos insondables que solamente tú nos puedes conducir y así ir al origen, recorrer tiempos, recorrer eventos, recorrer personajes, recoger normas, leyes, recoger gobernantes, recoger imperios, recorrer ciudades, y así tú nos muestras la verdad, esa verdad que siempre debe permanecer siempre en nosotros. Tú tienes el control de todas esas cosas, Señor. Tú tienes el control desde allá hasta el presente. Tú has tenido el control de todas esas cosas. Tú has permitido muchas de esas cosas. Y esos eventos simplemente nos hacen entender de que el cristocéntrico, nuestra
nuestra fe tiene que estar fundada, centrada en Cristo, ¿verdad? Ese Cristo que se sacrificó, ese Cristo que vino a la tierra a morir en esa cruz de palo, donde tú clavaste todos los pecados de la humanidad, pero que esos pecados de la humanidad simplemente son perdonados todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquel que viene a arrepentimiento, porque no podemos pedir perdón de nuestros pecados si antes no nos arrepentimos. Nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa, aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y obramos a favor de la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado en el siglo I y se sigue expandiendo, ¿verdad? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se ha expandido por todos los rincones de la tierra y aguardamos su segunda venida, Señor, pero tú no vas a venir hasta tanto tú mismo ordenes todas las cosas aquí en la tierra. Gracias, Señor, te pedimos una bendición especial por cada hermano, por cada persona que vino a escuchar este mensaje, que no es mensaje caprichoso nuestro, sino un mensaje que tú pones en nuestros corazones, en nuestros espíritus, para que la iglesia de esta época conozca los orígenes y conozca realmente qué ocurrió y qué está ocurriendo en los tiempos actuales. Te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Yo sabía